Una joven diseñadora se ve obligada a casarse con un desconocido para salvar a su padre de una ruina orquestada. La tía de su esposo, una ejecutiva poderosa y calculadora, está dispuesta a destruirla para quedarse con el control total del imperio familiar. Pero lo que comenzó como un acuerdo sin alma reveló una verdad enterrada y una conexión que ningún plan pudo anticipar. Y solo escuchen cómo esta historia, marcada por el poder y la traición, dio un giro inesperado. Y por qué, al final, la justicia encontró su camino. No hubo flores, no hubo invitados emocionados ni lágrimas de felicidad, solo flashes y silencio. En la sala administrativa del distrito de Yongsan, dos personas firmaban un documento que alteraría sus vidas para siempre, rodeadas de asistentes de relaciones públicas, abogados con tablets y un par de madres que intercambiaban sonrisas tensas. Han He-jin apretó el bolígrafo entre los dedos como si fuera un arma. Su firma salió temblorosa, como si el papel se resistiera. A su lado, Kang Jun-won firmó con eficiencia quirúrgica, sin levantar la vista, como si se tratara de la firma número 100 del día. «Listo», murmuró él, dejando el bolígrafo sobre la mesa de vidrio. En la salida, les esperaban dos vehículos de vidrios polarizados. Un fotógrafo de un portal financiero alcanzó a tomar una foto antes de que los guardaespaldas se interpusieran. Las familias se separaron sin abrazos. El único contacto físico fue la mano de una secretaria cerrando la puerta del coche. Dentro del auto, Jun-won se sentó recto, mirando por la ventana. «Esto no es un matrimonio», dijo, como si repasara una línea ensayada. «Es un acuerdo. Tu padre debe dinero, mi tía necesita una buena historia para la junta. Y tú necesitas silencio». He-jin giró lentamente el rostro hacia él. Le ardían las mejillas. ¿Silencio? La prensa no tiene por qué saber que Han Trading manipuló activos durante 4 años. ¿Y tú sí?, susurró ella. Él no respondió. El trayecto hacia el ático en Hanan pasó entre calles elegantes, cafés de diseño, farolas que brillaban como joyas, pero en el coche el aire era denso, como si nadie se atreviera a respirar. Cuando llegaron, la puerta del penthouse se abrió con un pitido. El lugar era aséptico, blanco, casi clínico. Ni una fotografía, ni un adorno, solo superficies perfectas, silenciosas, un espacio que parecía habitado por fantasmas. Sobre la mesa del comedor esperaba una carpeta gris. «El contrato», dijo él. He-jin no se sentó, la abrió de pie y comenzó a leer. Cláusulas, apariciones programadas, eventos mensuales, restricciones de conducta, horarios para publicaciones conjuntas en redes sociales, separación confidencial en caso de ruptura. Una vida estructurada al milímetro, pensada no para dos seres humanos, sino para una imagen. «¿Quién escribió esto?», preguntó ella, sin levantar la mirada. «Legal corporativo. ¿Y tú estás de acuerdo?». «Estoy cumpliendo mi parte». Cerró la carpeta con un golpe seco. «No me hables como si me hubieras comprado», dijo, con los ojos fijos en él. Jun-won la observó por primera vez desde que salieron del distrito. Sus ojos eran oscuros, distantes, no había en ellos ni rabia ni cinismo, solo una calma que en ese contexto era casi una provocación. «Te estoy diciendo la verdad», replicó. «Mientras cumplamos las reglas, ninguno saldrá herido». Ella rió, pero no fue una risa feliz, fue una exhalación áspera, como un corte mal curado. «¿Eso piensas? ¿Que esto es un juego limpio? Pienso que es un contrato, como muchos otros. No soy muchos otros. Lo sé, tú eres la mujer que mi tía eligió y que aceptó». El golpe fue certero, porque era verdad. He-jin había aceptado, no por ambición, no por amor, por supervivencia. Cuando su padre, Han Ki-bom, le confesó entre sollozos que la empresa se hundía, que la fiscalía investigaba, que los bancos ya no atendían sus llamadas y que la única mano extendida fue la de la señora Choi, He-jin tardó 3 días en decidir. 3 noches sin dormir, 3 llamadas ignoradas de antiguos socios, 3 miradas rotas de su madre. «Solo es por un año. Firmas, sonríes y protege a tu padre», le había dicho la señora Choi. «Jun-won no te molestará. Es funcional». «Funcional», ¿así llamaban ahora al frío? Esa noche, en el dormitorio neutral de paredes beige y cortinas grises, He-jin se sentó sola en el borde de la cama. Él se cambiaba en el vestidor, fuera de su vista. Cuando apareció, llevaba una camiseta oscura y pantalones de lino.
Se movía con una eficiencia que no dejaba espacio para la humanidad. Ni una palabra, ni un intento de suavizar el hielo. Ella lo miró, lo observó quitarse el reloj, colocarlo sobre la repisa, plegar su chaqueta con precisión milimétrica. Era todo lo contrario a su mundo. Ella era diseñadora, caos, colores, bocetos a las 3 de la madrugada. Él era una ecuación vestida de hombre. Y aún así, algo se removió en su estómago. No deseo, no ternura, algo más ácido, resentimiento. Porque en su mirada no había odio ni desprecio, peor, había indiferencia. Y esa indiferencia dolía más que cualquier insulto. Para él, yo no soy nadie, ni siquiera una amenaza, solo una herramienta más que debe funcionar sin errores. Se acostó sin hablar, apagó la lámpara sin despedirse. Y en la oscuridad, con el corazón acelerado y los ojos abiertos, pensó en todas las formas en que iba a resistir. Porque si él pensaba que podía ignorarla, silenciarla, neutralizarla como una pieza de ajedrez, estaba muy equivocado. Kang Jun-bon no sabía con quién se había casado, pero lo iba a descubrir, muy pronto. La primera semana de matrimonio fue una coreografía incómoda y ensayada. Sonrisas que duraban lo justo para los flashes. Citas en cafés cuidadosamente seleccionados de Garosugil, con ventanas amplias para las cámaras y mesas alejadas para mantener distancia. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Pareja perfecta o unión estratégica? Pero detrás de las imágenes editadas, la tensión crecía en cada silencio compartido. Kang Jung-won era metódico, puntual hasta el segundo, imposible de leer. No improvisaba, no bebía, no reaccionaba. Cuando estaban solos, el silencio era absoluto. Él le cedía el espacio, pero nunca se acercaba. Y sin embargo, Hye-jin notaba pequeños detalles. Evitaba que ella caminara por el lado de la calle. Siempre recordaba qué tipo de té tomaba, pero nunca preguntaba nada personal, ni una palabra sobre su pasado, sus sueños, su familia. Esa neutralidad empezaba a agotar a Hye-jin más que cualquier discusión. Todo cambió una noche, casi por accidente. Estaba buscando una libreta para apuntar medidas de un nuevo proyecto freelance. Revisó un cajón de la cocina y encontró algo que no esperaba. Un cuaderno viejo, de tapas oscuras y esquinas gastadas. En la portada decía, Rutinas de Auditoría 2015. Lo abrió por curiosidad, luego por instinto y finalmente por miedo. En su interior, nombres de proveedores, cifras, transferencias repetidas hacia una consultora llamada Irion Partners. A un lado, en lápiz, cobertura por deuda de Han Trading. El corazón de Hye-jin se aceleró. Han Trading era la empresa de su padre. Se quedó paralizada. ¿Qué hacía eso en su cocina? ¿Por qué lo tenía Jung-won? Minutos después, oyó la puerta del ascensor privado. Jung-won volvía del gimnasio, con la camiseta empapada de sudor, auriculares en la mano. Al verla con el cuaderno, frunció apenas el ceño. No parecía sorprendido, tampoco molesto. ¿Estás auditando a mi familia?, preguntó ella, sin rodeos. Estoy auditando a mi tía, respondió él, como si eso lo explicara todo. ¿Y esta consultora? También es de ella. Irion Partners es un satélite, una fachada que usa para mover fondos sin supervisión directa. ¿Y mi padre? Han Trading figura como beneficiario en varias operaciones de compensación. Parte del dinero que recibió en realidad era de Sahin, pero se disfrazó como inversión externa. Hye-jin sintió que se le escapaba el suelo. Todo encajaba y al mismo tiempo nada tenía sentido. ¿Por qué casarte entonces?, preguntó, esta vez más bajo. Porque si la señora Choi consigue el control completo del holding, usará a tu padre como chivo expiatorio. Lo hará parecer el único responsable. Tú quedarás salpicada y ella quedará limpia. ¿Y el matrimonio? Nos da acceso, dijo, y luego añadió, tras una pausa, a ciertos documentos, a ciertos sistemas. ¿Nos?, repitió Hye-jin mirándolo fijamente. Nos, aunque no esperabas que encontraras el cuaderno. Se sentó en el taburete junto a la barra y se pasó una toalla por el cuello. Por primera vez parecía cansado. «Eres más rápida de lo que imaginé», dijo, con una sonrisa leve, apenas visible. La frase flotó en el aire como algo no dicho del todo. Hye-jin sintió que el odio inicial se desplazaba, dando paso a algo más confuso. No era confianza, pero tampoco era desconfianza pura. Era
Intriga. Esa noche no durmió. Abrió su laptop y comenzó a buscar Irion Partners, falsas consultoras, historias similares. Poco a poco empezó a comprender la magnitud del juego. A la mañana siguiente fueron juntos a la sede central de Sahin, en el corazón del distrito financiero. Entraron tomados del brazo, como una pareja consolidada, pero por dentro ambos sabían que no había nada consolidado. Los recibió la señora Choi, impecable como siempre. Traje blanco, perlas, expresión suave. Una mujer que había hecho de la cortesía su mejor arma. Hye-jin dijo, con una sonrisa controlada: «Confío en que sabrás mantener a Jungwon enfocado en su deber». La frase tenía un filo apenas disfrazado. Hye-jin la miró por un segundo más del necesario, como si intentara descifrarla. Luego se volvió hacia Jungwon, quien simplemente asintió. La reunión duró poco. Al salir, en el ascensor, Hye-jin soltó casi sin pensar: «Tu tía cree que soy una decoración». «Eso es lo que ella cree de casi todo el mundo», respondió él, «por eso nunca vio venir esto». «¿Esto?» «Tú, nosotros, lo que estamos construyendo, aunque no tenga nombre aún». Por un instante, el ascensor fue un lugar más íntimo que el penthouse, y en ese instante, Hye-jin comprendió que Jungwon no era solo un ejecutor silencioso, era alguien atrapado dentro del mismo engranaje que ella. Pero él había decidido moverse, luchar desde dentro. Y sin saber por qué, ella empezó a querer luchar también. Ya no por su padre, ni siquiera por limpiar su nombre, sino por la verdad. La verdad primero, aunque costara todo lo demás. Los rumores no tardaron en explotar. Un medio digital filtró un artículo con el titular «El falso amor de Sae-jin, matrimonio por imagen tras inversión fallida en Busan». La nota estaba cargada de datos financieros, fechas, nombres ambiguos. Pero lo que más dolía era la narrativa. Una pareja construida en papel, diseñada para distraer. La entrada del ático en Hanam se llenó de reporteros. Las ventanas dejaron de ser ventanas, se volvieron vitrinas. Hye-jin dejó de usar maquillaje fuerte. Jungwon evitó hablar por teléfono cerca de las cortinas. Todo se volvió coreografía. Hasta que una noche, la coreografía colapsó. Horas antes de una cena benéfica en Bukchon, donde Sae-jin iba a celebrar el amor joven, la electricidad del edificio falló. Se encontraban en el ascensor, bajando del piso 26 al 1. Al llegar al 23, la cabina se detuvo con un sacudón sordo. Las luces parpadearon, luego oscuridad. El silencio fue absoluto, salvo por el zumbido del sistema de emergencia. Jungwon, que siempre parecía de acero, se apoyó contra la pared, cerró los ojos y bajó la cabeza. «Odio los espacios cerrados», murmuró, como si le hablara al metal. Hye-jin, que estaba lista para reír o quejarse, se detuvo. «¿De verdad? Pensé que no sentías nada», dijo, sin pensar, pero su voz tembló. Él no se ofendió, no reaccionó como siempre. En vez de eso, respiró profundo, como si estuviera conteniendo algo desde hacía años. «Mi hermano menor murió en un accidente en un túnel. Tenía 17. Yo iba al volante». Silencio. «Desde entonces evito todo lo que no puedo controlar. Ascensores, túneles, reuniones familiares. El amor». Las palabras eran piedras soltadas una por una, con cuidado, con peso. Hye-jin sintió que algo dentro de ella se rompía. El juicio, el enojo, el guión que había preparado durante semanas, todo desapareció. Y en medio de la oscuridad extendió la mano. Tanteó hasta encontrar la suya. La tocó con suavidad. Jungwon no la apartó. Pasaron así varios minutos, sin hablar, sin necesidad de más. Cuando el ascensor se movió y las puertas se abrieron en el lobby, seguían de la mano. Ninguno hizo el gesto de soltarse primero. La cena en Bukchon fue como un escenario flotante, un hanok restaurado, faroles de papel suspendidos sobre el patio central, mesas con vajilla de cerámica tradicional. Todo perfecto, todo falso. Pero esa noche algo era diferente. Ellos eran diferentes.
Durante la cena, Hye-jin habló frente a decenas de ejecutivos y reporteros. No nos casamos para complacer al mundo, pero lo estamos enfrentando juntos, y eso creo también es amor. Al final del evento, mientras el flash de las cámaras iluminaba la salida, Jun-won le susurró cerca del oído. No confío en casi nadie, a veces ni en mí. Pausa. Pero hoy, cuando hablaste frente a mi tía como si no te intimidara, pensé que podía respirar. Los labios de ambos quedaron peligrosamente cerca, no se besaron, pero el momento se estiró como una cuerda al límite. Si alguien respiraba demasiado fuerte, se rompía. Días después viajaron a Jeju para descansar. Oficialmente era una escapada mediática. En realidad, ninguno sabía cómo interpretar lo que estaba ocurriendo. La casa estaba en la costa este, frente a Sonsan Ilchulbong. Viento, rocas, cielo abierto. El paisaje deshacía las capas de cinismo que habían construido. Una tarde, caminando entre senderos volcánicos, Hye-jin se detuvo y alzó la manga del suéter. Mostró una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda. Me la hice ayudando en un accidente de autobús cerca de Hwanghae. Fue en 2015. Saqué a un chico por la ventana. Nunca supe su nombre. Jun-won se detuvo. El viento dejó de sonar. Su rostro cambió. Primero sorpresa, luego algo más íntimo, más profundo. Yo también estuve allí, susurró. Salí de una ventana, estaba atrapado. Recuerdo una mano. Hye-jin levantó la muñeca. La pulsera seguía allí, desgastada, descolorida, pero era la misma. Él la miró como si viera un recuerdo materializarse. ¿Eras tú? Ella asintió, sin hablar. Ninguno de los dos supo qué decir después, pero ya no importaba. El círculo se había cerrado, el destino, que tanto habían rechazado, se manifestaba sin pedir permiso. Esa noche no hubo confesiones ni caricias apresuradas, solo dos personas en la terraza de madera, envueltos en mantas, mirando las estrellas en silencio. Y ese silencio ya no era una barrera, era un puente. El golpe llegó como una emboscada. Una mañana cualquiera, las pantallas de las redacciones financieras de Seúl mostraron un titular que nadie esperaba. Han Trading falsificó balances con la complicidad de la nueva nuera de Seijin. Los documentos eran anónimos, pero estaban firmados por la credibilidad de un medio con acceso directo a la junta corporativa. Números, tablas, fragmentos sacados de contexto, el nombre de Hye-jin en medio de una tormenta. La fiscalía actuó con rapidez. Su padre fue citado, ella también. Y en el pasillo del tribunal, mientras intentaba firmar un documento, el señor Han, hipertenso, agotado, humillado, se desplomó. Su rostro se puso blanco. El suelo pareció tragárselo. Hye-jin gritó, pero nadie le respondió, solo el eco burocrático de un sistema que ya había juzgado sin escuchar. El hospital olía a desinfectante y a desesperación contenida. Ella no lloró, no tenía lágrimas, solo rabia y cansancio. Estaba sentada en un banco de pasillo frente a la sala de cuidados intensivos cuando Jung-wan apareció. Llevaba ropa de oficina, el cabello aún húmedo, en las manos una carpeta negra, pero no era la del contrato prenupcial. «Esto es todo», dijo, sentándose a su lado. Correos internos, contratos, transferencias de Irion Partners al fondo opaco en Hong Kong, la ruta completa. Hye-jin no reaccionó al principio, solo lo miró. «¿Lo vas a entregar?» Él negó lentamente con la cabeza. «Si lo presento solo, ella me destruirá. Me dirá impulsivo, imprudente, inestable, y la junta le creerá». Pausa. «Pero si lo presentamos juntos, no podrá decir que fuiste usada. No podrá tacharte de anzuelo emocional». Se miraron. Silencio. «¿Por qué arriesgarte así?», susurró ella. «Ella es tu familia». Él la miró, por fin sin defensas. Porque la familia no es un escudo para el abuso. Sus ojos, por primera vez, estaban abiertos en toda su fragilidad. Y porque tú, tragó saliva, tú fuiste mi salida cuando pensaba que iba a morir aplastado entre hierros y humo.
Te debo la vida desde antes de conocerte. Heijin bajó la mirada. Por dentro, algo en ella se deshacía. No era solo gratitud, era otra cosa. La certeza de que ese hombre llevaba años cargando culpas que no le pertenecían. Se inclinó hacia él. Con una lentitud casi ritual, le acomodó el cuello de la camisa, arrugado por el peso de la tensión. Un gesto pequeño, pero también sagrado. No te debo nada, dijo, sin lágrimas, sin drama, pero quiero hacerlo contigo. Él cerró los ojos como quien siente por primera vez el sabor del agua después de días en el desierto. Mi tía no quiere solo proteger a Seijin, dijo entonces, más firme. Ella quiere el control absoluto, la presidencia. Usó la deuda de tu padre como palanca. Si te hunde públicamente, yo quedaré como el heredero sumiso, y ella será vista como la salvadora que limpió el apellido. Entonces, contemos la historia completa, dijo Heijin, levantándose. Tú dirás lo que tus padres no pudieron. ¿Y yo? Pausa. Yo diré quién fue la mano en la ventana. La audiencia de la Junta fue convocada de emergencia. La sala principal, en el piso 35 del edificio Seijin, estaba llena de ejecutivos, periodistas y asesores legales. Las pantallas gigantes, usualmente usadas para estadísticas y proyecciones de mercado, mostraban algo distinto. La ruta del dinero, desde Irion Partners, pasando por 3 intermediarios, hasta un fondo privado registrado en Hong Kong a nombre de una subsidiaria sin empleados. Y desde ahí, hacia campañas, bonificaciones, cuentas personales, todo documentado. La señora Chai, sentada al frente, mantenía su sonrisa intacta, al menos durante los primeros minutos. Pero cuando apareció su firma digital en una transferencia sin justificar, su mandíbula se tensó. Y cuando el contrato con Han Trading fue mostrado como una operación premeditada de desvío de fondos, bajó la vista. Esto es una traición personal, Jung-Wan, dijo sin micrófono, apenas moviendo los labios. Él respondió sin cambiar el tono. No. Pausa. Esto es justicia. No hubo aplausos, solo un largo, larguísimo silencio, una respiración contenida, un suspiro colectivo que no fue de alivio, sino de reconocimiento. La Junta no votó ese día, no hacía falta. Esa noche, Heijin salió del edificio sin mirar atrás. El aire era más liviano, el cielo más claro. Y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que la historia ya no era una trampa, era una decisión, una que ambos estaban tomando, juntos. Las noticias cambiaron de tono sin hacer ruido. Una notificación de la fiscalía. Un párrafo breve, sin adjetivos. Los cargos contra Han Ki-bon y Han He-jin han sido archivados por falta de pruebas concluyentes. Luego, un comunicado de Se-jin. La Junta ha decidido remover a la señora Choi de su rol ejecutivo. Un comité independiente supervisará la reestructuración. Y finalmente, un artículo en el principal portal de negocios. Del contrato a la convicción, la pareja que desafió a un gigante desde adentro. La ciudad siguió girando. Las cámaras se apagaron. Las llamadas de periodistas cesaron. Pero en el ático silencioso de Hanam, entre los ecos de todo lo vivido, quedaba una última decisión. El contrato prenupcial estaba abierto sobre la mesa. La cláusula 12.4, separación pactada con mutuo consentimiento tras 12 meses de cumplimiento, resaltaba subrayada. He-jin navegó con calma, luego alzó la mirada. Jong-won estaba junto a la ventana, observando cómo el río Han serpenteaba bajo los últimos reflejos del día. Luz azul, ruidos lejanos, una ciudad que ya no los vigilaba. «Podemos terminar hoy», dijo ella, con voz tranquila, sin rastro de tensión. «Nadie te culpará, cumplimos todo». Él no respondió de inmediato. Caminó hasta la repisa donde descansaba el portarretrato que He-jin había colocado semanas antes. Una foto borrosa de ambos en Jeju, riendo por algo que ya no recordaban. La tomó entre las manos, la sostuvo largo rato, y luego habló, sin apartar la vista. «Quise un matrimonio para proteger lo que quedaba en pie». Pausa. «Ahora quiero uno para construir lo que no existía». Se giró hacia ella. Y por primera vez, su voz no buscó equilibrio ni control, se permitió temblar. «Han He-jin», respiró hondo. «Me casé con una desconocida, porque estaba huyendo.
y me enamoré de una mujer que me enseñó a quedarme. Heijin no dijo nada al principio, solo lo miró, y luego rió. Una risa corta, suave, con lágrimas que no pesaban. El tipo de risa que abre ventanas. Kang Jong-won, respondió ella, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. Yo me casé con un desconocido coreano para pagar una deuda, y terminé enamorándome del hombre al que ya había salvado sin saberlo. No firmaron la separación, firmaron una enmienda. Una hoja blanca con una sola frase escrita a mano. Ninguna cláusula prevalece sobre la voluntad expresada por ambos de seguir juntos. La firmaron sin notario, sin testigos, solo ellos, en la cocina, entre tazas, lápices mordidos y papeles arrugados. Luego se miraron, y se besaron. Sin cámaras, sin guión, con la torpeza luminosa de quienes empiezan algo verdadero. Pasaron los meses. Las noticias dejaron de mencionarlos. La señora Choi desapareció del radar corporativo. Han Trading fue absorbida por un nuevo fondo ético, administrado por un grupo joven donde Heijin tenía voz y voto. Y en un hanok pequeño en Jeonju, entre campos de arroz y colinas que olían a madera mojada, celebraron algo más íntimo que una boda. Una decisión compartida. Un sí sin promesas eternas, pero con verdad. Los pocos que importaban estaban allí. El padre de Heijin bailó torpemente con su bastón al ritmo de una canción vieja que solo él recordaba. Los amigos de Jong-won, pocos, silenciosos, leales, brindaron con McGeoll y Casero. Nadie habló de conglomerados, ni de auditorías, ni de escándalos pasados. Solo hubo faroles de papel, sopa caliente, risas en voz baja, y un silencio cómodo que se colaba por las paredes de madera. Ya de noche, mientras el viento movía los faroles colgados en el patio, Heijin tomó la mano de Jong-won. Esa mano que una vez había sostenido en una ventana rota. Esa mano que él le ofrecía ahora sin condiciones. Lo miró, y pensó. A veces, el mundo da vueltas enormes solo para devolverte a la persona que ya habías tocado una vez, solo que no lo sabías. Ahora lo sabía. Él era su desconocido, su reflejo, su amor.